los capítulos anteriores hemos podido ver cómo pues Dios ha creado al hombre y la mujer como lo más hermoso de la creación, aquello para lo que ha creado todo, ¿no? El hombre y la mujer. Y este será el gran camino de la revelación, ¿no? Y hemos visto también cómo, por desgracia, pues se ha introducido un principio de mal en la historia del hombre y de la mujer, que es ese pecado, ¿no? que ha turbado radicalmente las relaciones, ¿no? Las relaciones entre el hombre y la mujer, las relaciones con Dios, ¿no? De hecho, en Génesis 4, justo después del pecado, lo primero que se nos narra es la historia de Caín y Abel. Y como tenemos, pues poco después del primer pecado, tenemos ya ese primer homicidio. Ese homicidio que es la muerte de Abel a manos de Caín, su hermano. Es decir, ese primer homicidio que es un fratricidio, lo cual nos revela que todo homicidio es un fratricidio, en cierto modo. Siempre que se asesina a un ser humano, Caín está volviendo a asesinar a Abel, porque somos hermanos, ¿no? Pero luego pues la historia continúa y hemos visto también cómo en Israel pues el matrimonio sigue existiendo, aunque queda herido por el pecado, ¿no? Cuando llegue la predicación profética, cuando llegan los profetas, el tema del amor entre el hombre y la mujer, es cogido con fuerza, es tomado con fuerza, ¿no? Los profetas a veces pues pensamos que su misión es solamente como anunciar hechos que van a venir, ¿no? Profetizar en el sentido de anticipar lo que Dios va a hacer, ¿no? Es verdad que esa es una dimensión del profeta, pero lo propio del profeta es decir la palabra de Dios sobre el presente o sobre el futuro. Es decir, la palabra de Dios sobre el presente y sobre el futuro. Y lo hace de una forma muy singular, y lo hace convirtiéndose él mismo en palabra. Es decir, el profeta no es solo que dice pues, que el pueblo está alejándose de Dios y convertíos, y que dice lo que Dios va a hacer, ¿no? o de castigo o de salvación, según la situación, ¿no? No solo eso, sino que el mismo profeta, la carne del profeta se va convirtiendo en palabra, de modo que su cuerpo llega a ser un signo, ¿no? Llega a ser un signo de la presencia de Dios, ¿no? Eso es lo propio verdaderamente del profeta bíblico, que vive, por así decirlo, encarnando la palabra que anuncia, ¿no? Y por eso su palabra es tan eficaz, ¿no? Porque es eficaz incluso cuando no se la obedece, porque pueden no obedecerle, pueden rechazarla, pero no pueden ignorarla, ¿no? Al profeta que profetiza lo que el pueblo no quiere oír, pues le meten en la cárcel, como al bueno de Jeremías, ¿no? O le torturan, ¿no? Pero no es algo que deje indiferente a nadie. La palabra profética es una palabra que siempre llega, ¿no? Ya sea para ablandar el corazón, ya sea para endurecerlo. Siempre es eficaz, ¿no? Bueno, pues es muy grande comprender cómo en la palabra profética, como que Dios nuestro Señor ha querido salir, por así decirlo, a purificar en particular la unión entre el hombre y la mujer, la unión entre los esposos, ¿no? Y eso se ve pues en diversos lugares proféticos, en los cuales no me detengo ahora, pero pues del libro de Oseas o del libro de Jeremías, en los cuales, por ejemplo, se critica muy duramente el adulterio en Israel, ¿no? Un poco siguiendo la estela del Decálogo. Hemos visto como el Decálogo: no cometerás adulterio, ¿no? No mirarás con deseo a la mujer de tu prójimo, dice otro de los mandamientos del Decálogo. Es decir, la unión entre el hombre y la mujer está muy protegida por la ley de Dios, ¿no? Por la ley más importante, que es el Decálogo. Los profetas van a subrayar la santidad del matrimonio, ¿no? Y esto lo encontramos en algún pasaje profético, ¿no? En particular es interesante ir al libro de Malaquías, ¿no? Un profeta quizá no muy conocido, ¿no? Aunque nos suena porque hemos oído hablar de él, ¿verdad? En nuestras Biblias es el último libro antes del Nuevo Testamento, así que es muy fácil encontrarlo. Basta buscar el Evangelio de San Mateo y mirar el libro que hay antes. Es el libro del profeta Malaquías. Y en el libro del profeta Malaquías, es un profeta de después del exilio, postexílico, es decir, a partir ya del siglo V, siglo IV antes de Cristo, cuando el pueblo, después de volver de Babilonia, ha vuelto a la tierra de Israel y ha vuelto a construir el templo
y sin embargo sigue habiendo pecado en ese pueblo, ¿no? Y es entonces cuando el profeta les dice al pueblo, ¿no? También hacéis esto, ¿no? Cubrís de lágrimas el altar del Señor, de llantos y gemidos, pero el Señor no mira vuestra ofrenda ni la recibe con gusto. Dice, vais al templo, ofrecéis sacrificios según las prescripciones de la Torá, oraciones según las prescripciones de la Torá, sin embargo percibís que Dios nos escucha. Dice, ¿por qué? Porque el Señor es testigo de que traicionaste a la mujer de tu juventud, a tu compañera, a la mujer con quien te uniste con alianza. Nadie que tenga un mínimo de espíritu actúa así, cuanto menos quien busca descendencia divina. Cuidad vuestro espíritu y no traicionéis a la mujer de vuestra juventud. El que odia y la despacha, a la esposa, dice el Señor, cubre sus vestidos de violencia, dice el Señor del universo. Cuidad vuestro espíritu y no seáis traidores. ¿No? Es una palabra muy hermosa, porque, por así decirlo, condensa algo que está en la raíz de todos los profetas, ¿no? Y es decirle al pueblo, en particular, claro, a los varones, porque son los que en Israel podían divorciarse, ¿no? Podían tomar la iniciativa en el divorcio. Dices, ¿cómo te va a escuchar Dios si has traicionado la alianza? Si has traicionado la alianza, ¿cómo te va a escuchar Dios? ¿No? Convertíos, ¿no? No traicionéis a la mujer, a la esposa de vuestra juventud. Es muy importante recordar, si volviéramos un momentito a Génesis 2, ¿no? Cuando se nos ha dicho dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, esos dos verbos, dejar y unirse, son verbos que en la Biblia aparecen en el Antiguo Testamento en contexto de alianza. O sea, se abandona a los ídolos y se adhiere a Dios, se une a Dios, ¿no? O bien se abandona a Dios y se adhiere a los ídolos. Es decir, que la unión entre los esposos, ya en Génesis 2, aparecía expresada en términos de alianza, algo que un judío entendería muy bien, ¿no? Por lo tanto, cuando el profeta Malaquías 2, versículos 13 y siguientes, ¿no? Cuando el profeta Malaquías dice esto, está en el fondo explicitando algo que estaba ya en los relatos fundantes de Israel, ¿no? No traiciones a la esposa de tu juventud, ¿no? Nos damos cuenta de cómo el divorcio es expresado aquí en su misma raíz, ¿no? Porque evidentemente este divorcio era siempre para volverse a casar, ¿no? No contempla aquí, claro está, el caso de una persona que se tenga que separar por algún motivo de fuerza mayor, ¿no? Porque sufra violencia dentro del matrimonio, porque la persona pues se ha vuelto tan indigna que no se pueda convivir con ella por alguna cuestión, ¿no? Pero incluso en esos casos se nos diría el vínculo es lo que va a salvar a esa persona, ¿no? Por lo tanto, siempre que se habla del divorcio es el divorcio que va seguido de nuevas nupcias, como de una nueva unión, ¿no? Bueno, pues es hermoso ver cómo el profeta quiere devolver el brillo que le ha dado Dios en la obra de la creación, quiere devolver ese brillo, esa grandeza a la unión del hombre y de la mujer. Hay algo que en la predicación de los profetas viene como a fundamentar esto y a ampliarlo. ¿Por qué digo esto? Porque serán precisamente los profetas los que inauguren una nueva forma de hablar de la relación de Dios con el pueblo de Israel. Y será en principio el profeta Oseas, que es del siglo VIII, ¿no? Pero ya en Isaías también se empieza a apuntar esta relación, y luego ya en Jeremías, el profeta Jeremías, que es del siglo VI, pues aparecerá con toda su fuerza, ¿no? Y es la historia, el presentar toda la historia del pueblo de Israel como una alianza nupcial entre Dios y el pueblo. Y esto es una originalidad que en los profetas se encuentra por vez primera, ¿no? Y en el fondo esa es la gran doctrina, la gran enseñanza de los profetas acerca de la unión entre el hombre y la mujer, ¿no? Porque al hablar de la unión de Dios con su pueblo como una unión de orden esponsal, pues se nos está diciendo muchísimo. Se nos está diciendo, por una parte, que esa unión de Dios con el pueblo no es una relación meramente jurídica, como podía ser la alianza de vasallaje, ¿no? Un señor poderoso
que se compromete con un pueblo, con una nación, a protegerla en beneficio mutuo, digamos, ¿no? Los vasallos le rinden tributo, le pagan impuestos, si es necesario componen su ejército, y él a su vez los protege con sus bienes, con su poder, etc., ¿no? A veces se ha comparado la alianza de Dios con Israel con estas alianzas de vasallaje que había en la antigüedad, en el Antiguo Oriente, ¿no? Sin embargo, al utilizar esta metáfora, la metáfora esponsal, la metáfora nupcial, ¿no?, se nos revela que no es simplemente una relación jurídica de mutuo interés, sino que lo que hay es un amor grande. Es un amor grande que ha constituido un pueblo para formar alianza esponsal con él. De tal manera que Dios es el esposo, y es el esposo que va a ser siempre fiel. Israel es la esposa que tantas veces es infiel, que tantas veces adultera yéndose con los otros dioses, dirán los profetas, ¿no?, con los dioses de las naciones cercanas, ¿no?, que tantas veces pues se entrega al primero que viene, ¿no?, hace alianza con cualquiera, ¿no?, aunque sea un pueblo pagano, ¿no?, y no se fía del Dios de Israel, ¿no? Es decir, se nos va a presentar esa relación no como una relación de mutuo interés simplemente, sino como una relación de amor. Y además, al hacerlo, se nos va a expresar cuál es la grandeza de esa unión entre el hombre y la mujer querida por Dios, ¿no? Porque Dios es fiel siempre a su alianza. Y aunque la esposa no sea fiel, la esposa a Israel, luego la esposa a la Iglesia, ¿no?, aunque la esposa no sea fiel, Dios no va a mantener su fidelidad. Y esa es, por así decirlo, la garantía de salvación de la esposa. Si la esposa, digamos, se aleja, Dios la va a entregar. El exilio lo entendieron así. El pueblo ha sido infiel a Dios y Dios como que lo ha abandonado. Parece que se ha divorciado. Sin embargo, hay siempre esa palabra de retomar, ¿no? Yo me desposaré contigo para siempre. Es decir, hay siempre esa promesa de que Dios no va a abandonar a la esposa. Dios va a ser siempre fiel. Y con ello Dios está empezando a sanar el matrimonio en Israel. Porque si Dios es esposo, Israel es esposa, y ese matrimonio es un matrimonio de una fidelidad indisoluble, que aunque uno la quebrante, Dios va a mantenerla y la va a regenerar. Si eso es así, eso significa que el matrimonio, la unión entre el hombre y la mujer, están llamados a ir reflejando esa unión entre Yahvé y su esposa, ¿no? Y por lo tanto están llamados a una fidelidad grande. Entonces están llamados a una monogamia, ¿no? Los estudiosos dicen, el monoteísmo, por así decirlo, se corresponde con la monogamia, ¿no? El monoteísmo, es decir, el Dios único que elige a su pueblo y que lo ama, se corresponde a nivel humano con la monogamia, es decir, con la relación de un esposo, de un hombre con una mujer por entero y para siempre. Entonces será esta gran imagen la que verdaderamente va a constituir la gran enseñanza del Antiguo Testamento, en la cual la alianza de los esposos no es solo una alianza entre ellos, es que esa alianza entre ellos está expresando la alianza con Dios. Y por eso la alianza entre los esposos es algo tan grande y es algo tan grave romperla. Pero de eso quizá ya podremos seguir hablando en capítulos sucesivos.